Ok, listo. Entonces, pasamos a la al siguiente parágrafo o subtítulo, que es el de la estructura de un párrafo. Y hemos dicho que la estructura de un párrafo es semántica o sintáctica. Semántica hace referencia al sentido y en ella reconocemos básicamente la idea principal y las ideas secundarias. Y la idea principal del párrafo puede ser implícita, quiere decir que esa idea está diseminada o implícita en varias oraciones, por eso el lector debe deducir cuál es esa idea principal. O la idea principal es explícita y en ese caso es cuando la idea se corresponde plenamente con la oración o con el enunciado. En cuanto a la sintáctica o la estructura sintáctica del párrafo, pues tiene coherencia, es decir, hay una estructura determinada dentro del párrafo, y cohesión, que hace referencia al cómo están articuladas las partes o las oraciones y los enunciados dentro del párrafo. Y en esa función de cohesionar, de dar unidad, pues son fundamentales los conectores discursivos. Ahora sí, llegamos entonces al ejercicio número 5, que es el que estábamos haciendo. Bueno, entonces, el ejercicio número 5 tiene como base o como lectura este texto, ¿verdad? El movimiento colonizador, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sí, señor. Listo, de acuerdo. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la idea principal del párrafo? Eh, Juliana. Pues es el desarrollo económico de la Grecia antigua a través de la colonización de las ciudades. Entonces ahí explican cómo a partir de de ese desarrollo, pues entonces han tenido varios cambios. Ok, listo, listo. Eh, Pero espera, no, solo la idea principal, la idea principal. Entonces, la idea principal es la primera que tú mencionaste, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? el desarrollo económico de la Grecia antigua a través de la colonización. Ok, listo, perfecto. Don Álvaro, ¿cuál es la idea principal de ese párrafo? Pues en ese párrafo yo identifiqué, a mi forma de ver, como idea principal, el movimiento colonizador desempeñó una función económica, además de servir para aliviar la presión demográfica. Ok, o sea, a su juicio, la idea principal corresponde plenamente con la oración inicial. Sí, señor. Listo. ¿Y Carlos? Para mí, la idea principal está implícita, y es el hecho que la idea sería para mí la economía a través de la historia en Grecia continental y la civilización clásica. Listo. Vamos a ver entonces, dejamos esas tres, digamos, esas tres opciones de idea principal y vamos a pasar a responder esa primera pregunta. ¿Listo? Entonces, vamos a leerlo así rápidamente. El movimiento colonizador desempeñó una función económica, además de servir para aliviar la presión demográfica y, de paso, desterrar a los disidentes políticos. Ustedes ven, perdón, yo aquí despliego las herramientas. Entonces, ustedes ven acá que tenemos, por un lado, que hay varias cosas que yo he encerrado previamente o he subrayado previamente con un color más fuerte, ¿no? Con negrilla. ¿Sí lo notan? Sí. Entonces, hay una razón, porque a mi juicio, en en estos enunciados está contenida de manera implícita la idea principal, ¿sí? Entonces, en eso, al menos, bueno, voy a dar yo mi punto de vista y lo revisamos, ¿sí? Entonces, creo que la idea principal está implícita en estas tres. Es decir, se complementan las tres. Vamos a ver por qué. Pero sí notan que se me perdió, una está al comienzo, otra está en la mitad y otra al final. Vamos a leer de nuevo.
El movimiento colonizador desempeñó una función económica, además de servir para aliviar la presión demográfica y de paso desterrar a los disidentes políticos. Muchas de las nuevas ciudades se situaron en regiones fértiles. Si ustedes notan, esto que estoy leyendo ya aquí en adelante, tiene que ver como explicando o mostrando o ejemplificando lo que se ha dicho. Es decir, sin duda, al menos hasta este punto, esta parte es la principal, ¿sí? Muchas de las nuevas ciudades se situaron en regiones fértiles, pudiendo así abastecer de cereales y otros productos agrícolas a la ciudad madre. También servían de mercados o centros comerciales de los artículos manufacturados de aquella, abriendo así, mediante el sistema de mercado, la puerta de la civilización a las poblaciones indígenas de las cercanías, en su mayoría agricultores neolíticos. Las ciudades fundadoras renunciaron por lo general a mantener un control político sobre sus colonias, pero los lazos de sangre y las relaciones comerciales las mantenían estrechamente unidas. Tales circunstancias, o sea, todo esto anterior, tales circunstancias hicieron que las ciudades de la Grecia continental y las de Asia Menor se especializasen comercial e industrialmente. Y ahí, a mi juicio, pasa a explicar esta nueva afirmación que se complementa con la primera. Los cereales, o sea, estamos hablando de una especialización comercial o industrial. Los cereales dieron paso a las uvas y las aceitunas, que se adaptaban mejor al suelo y el clima griegos, y cuyos productos finales, el vino y el aceite, tenían un valor por unidad de peso muy superior, es decir, le estaban dando un valor agregado a los productos. Los artesanos griegos, en especial los alfareros y los trabajadores del metal, trabajaban con tal habilidad que sus artículos eran muy solicitados en toda el área de la civilización clásica. Los mercaderes y marinos griegos también se convirtieron en transportistas de otros pueblos no navegantes, como los egipcios. Algunas ciudades como Atenas concentraban diversas funciones comerciales y financieras en forma muy similar a Amberes, Ámsterdam, Londres y Nueva York en épocas posteriores. Luego termina la banca, los seguros, las sociedades de capital y otra serie de instituciones económicas que asociamos a épocas posteriores existían ya en embrión en la Grecia clásica, hundiéndose sus raíces de hecho en la antigua Babilonia. Es decir, yo lo que noto aquí es claramente una relación entre esta y esta. Las tres, o sea, la idea principal está desarrollada en estas tres, ¿sí? ¿Listo? Ahora, mi explicación no ha sido hasta ahora convincente, es decir, no ha sido como muy profunda. Entonces, vamos a dar paso a lo siguiente, ¿sí? Entonces, noten que estoy aquí. O bien un minutico estas cuadrículas verdes, ¿sí? Solo que no las quiero borrar porque me sirven para cuando vuelva acá. Bueno, vamos a borrarla para cambiar el color. Creo que es mejor usar el rojo. Se nota mejor. Entonces, lo que estoy diciendo acá es que la estructura del párrafo es esta, ¿sí? Es decir, la coherencia del párrafo, lo que hemos llamado como esa estructura profunda, está desarrollada así. Esta primera idea, que es el movimiento colonizador es útil, es lo que está diciendo. Volvamos. El movimiento colonizador desempeñó una función económica, además de servir para aliviar la presión demográfica, ¿sí? Es decir, es un movimiento, la colonización es fundamental, produce cosas, da frutos, es de provecho para las sociedades. En ese sentido, es útil. En mis palabras, yo lo escribo así. El movimiento colonizador es útil y tiene funciones económicas, demográficas y políticas. Miren, aquí lo podemos ver. Vamos a cambiarlo acá. Entonces, tiene una función económica, además de servir para aliviar la presión demográfica, o sea, tiene una función demográfica, y de paso desterrar a los disidentes políticos, es decir, tiene una función política. ¿Sí me hago entender? El autor lo escribe así, pero yo voy leyendo y digo, ok, el movimiento colonizador cumple tres funciones por lo menos, una económica, una demográfica y una política, ¿sí? Y miren lo que sigue. Según mi interpretación, sigue una función productiva,
una función mercantil y una función política, pero no habla nada de la demográfica. Ese es un error del autor, ¿sí? Entonces, aquí dice, función económica. Entonces, para hacerlo un poquito más claro, entonces vamos a ponerla. La función económica en rojo. Función económica en rojo. Entonces dice, muchas de las nuevas ciudades se situaron en regiones fértiles, pudiendo así abastecer de cereales y otros productos agrícolas a la ciudad madre. Punto. ¿Lo notan? Es decir, este enunciado, este primer enunciado, está hablando ¿de qué? Está hablando de la función de producción, es decir, la función económica de la colonización. Los colonizadores se van hacia las fronteras del territorio y allá establecen nuevos conglomerados o sociedades o grupos humanos que se convierten en abastecedores de comida y de alimento y de otros productos a la gran ciudad, ¿sí? Es la primera función. Entonces, volvamos acá. Miren que es como la primera idea, ¿sí? Y la frase que le sigue, perdón, la oración que le sigue, expresa una función productiva, que yo puedo resumir en que el campo alimenta a la ciudad. ¿Listo? Volvamos acá. Ahora vamos a cambiar de color y vamos a poner aquí la siguiente función que se ha clasificado, se ha mencionado en la oración principal. Sirve para aliviar la presión demográfica, es decir, cumple una función demográfica. Vamos a ver la segunda oración. También servían de mercados o centros comerciales de los artículos manufacturados de aquella, abriendo así, mediante el sistema de mercado, la puerta de la civilización a las poblaciones indígenas de las cercanías, en su mayoría agricultores neolíticos. Esta es una función que, demográfica, lo que acabamos de leer ahí. No. No. Comercial. Comercial. Mercantil, exacto. Entonces, realmente esta bien puede ser parte de la función económica, ¿sí? Entonces, voy a ponerlo aquí así. ¿Sí? Bueno, está feo. Las ideas, profe, que usted está subrayando, yo todas las tomé como económicas, pues porque tienen como estrecha relación, entonces yo no las miré como mercantil, sino todo como económico. Sí, es que lo mercantil en este caso tiene que ver con el comercio, que es una de las actividades económicas. Solo que aquí, si lo notan, digamos, económico, lo que pasa es que lo económico se divide en el comercio, o sea, en productos, servicios y comercio, ¿sí? Es decir, por ejemplo, el productor es el campesino o, digamos, el que cría ganado o el que cultiva, etcétera, es el que produce, ¿sí? Produce alimentos. El comerciante es el que trae esos productos, no los produce, sino que los compra allá, los trae a la gran ciudad y los vende un poco más costosos. Ese es el comerciante. Y el que ofrece servicios es el que sabe hacer algo, como por ejemplo, el que sabe hacer una declaración de renta, ¿sí? No es un producto como tal, sino que es un servicio que se presta en el tiempo, en 1 hora, 2 horas, 3 horas, y los vende, ¿sí? Vende ese servicio. Entonces, esas tres cosas, tanto los productivos, lo comercial o mercantil y los servicios, hacen parte de la economía, ¿sí? De la función económica. En este caso, lo que estamos mencionando es que está diciendo que el movimiento colonizador produce o tiene a través de productos o de comercio una función económica importante, ¿sí? Entonces, hasta ahí es correcto. Estamos hablando de economía. De pronto digo, tal vez, de pronto, aceptaría que está de manera implícita hablando de demografía en esto de pero ni siquiera eso no es de demografía. No, eso no lo hago. Luego dice, miremos el último enunciado. Entonces cambiémoslo de color. El último, pongámoslo en verde. Y de paso, desterrar a los disidentes políticos. Es decir, tiene una función política, que es la de ¿qué? Librarse de la oposición. Entonces, el movimiento colonizador en ese aspecto político dice, las ciudades fundadoras renunciaron por lo general a mantener un control político, ¿sí?
sobre sus colonias, pero los lazos de sangre y las relaciones comerciales las mantenían estrechamente unidas. Como quien dice, mientras mi opositor, si yo soy gobernante, mientras mi opositor esté por allá en la Macarena, bien lejos, allá que haga lo que quiera y allá está bien. Yo voy y le compro, ¿sí? Entonces, para mí está bien. Para mí que estoy en la ciudad, es genial que mi opositor esté lejos, ¿sí o no? ¿Sí me captan la idea? Sí, sí, sí. Entonces, la colonización, si ustedes lo notan, el enunciado tiene, ahora voy a poner aquí la barrita, entonces este primer enunciado o idea principal, la primera parte de la idea principal me menciona que el movimiento colonizador desempeña tres funciones, una económica, una demográfica y otra política. Sin embargo, voy a pasar aquí y como ustedes ven, discúlpenme los recuadros, pero está la primera oración desarrolla la función productiva, la segunda oración la función mercantil, es decir, ambas de economía, y la tercera la función política. Por eso pongo yo aquí al costado, al autor se le fue digamos, perdió de vista esta función y no puso la función demográfica. ¿Sí? ¿Me hago entender? Sí. Ese es un olvido del autor. Y además, si notan que en ese orden los pone acá, es decir, económico, demográfico y político. La primera oración económica, la segunda oración económica, la tercera política. Si hubiese sido demográfica, si hubiese estado, estaría entre lo político y lo económico. ¿Me hago entender? En ese mismo orden. Sí. Ahora ahí muere la explicación, toda la explicación de este primer enunciado, ¿de acuerdo? Ahora voy a borrar todo esto. Voy a borrar todo esto. Una preguntita ahí Sí, sobre señor. sobre el asunto. Profesor, ahí en ese primer enunciado, como usted lo dice, termina en un punto. Sí, ¿Sí? Que es un punto seguido, sí, o un punto y seguido. sí. Yo podría darle en ese punto aparte y lo demás es otro párrafo. No, porque el párrafo consta de varias ideas, no de una principal, sino de una principal y unas secundarias. Es decir, por ejemplo, no sé si estoy entendiendo bien, perdón. Aquí, No, este es que punto, este. este punto, ese, sí, correcto. Ok. Sí, por ejemplo, ahí sí se hubiese podido partir, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no lo hizo el autor? Porque lo que viene es, o sea, como no es, la idea principal del párrafo es más amplia que lo que dice acá, ¿sí? Entonces, como está estrechamente vinculado, este es un tipo de párrafo en donde la idea principal es implícita. Luego el párrafo hace bien en ese sentido, hace bien el autor en conservar una unidad hasta el punto final en este caso. ¿Sí me hago entender? Sí, sí. Pero de otro lado, si yo solo quisiera decir esto, lo que hemos dicho hasta ahora, explicado hasta ahora, podría partirlo. Digamos, si solo quisiera Es decir que lo que para está. mí, porque es como muy, ¿Cómo, Juliana? pues que yo también estaría de acuerdo con don Álvaro, de ese párrafo se podrían sacar como dos párrafos, porque es que es muy extenso y el uno ¿No? estaría conectado con el otro. Entonces, pues en cuanto a coherencia, Ujú, está ujú. bien, pero cohesión a mí me parece que es demasiado extenso, Ajá. entonces se podría como fraccionar. De acuerdo. Estoy de acuerdo con la observación. Es decir, ¿en qué sentido? Yo insisto en que si esta fue la intención del autor, me parece que está bien como intención, ¿sí? Pero me parece que, por ejemplo, si yo fuese el autor, yo no dejo el párrafo así, yo lo corto. ¿Por qué? Porque ya lo vemos mientras ustedes, ahora que lo estamos leyendo, que lo acaban de leer, nos damos cuenta de una circunstancia y es que a mayor extensión, menor comprensión, ¿cierto? Es decir, es más difícil comprender un párrafo cuando es tan extenso. Es preferible, y ese es el otro tip o recurso para la escritura que yo había mencionado ya previamente en una sesión anterior, y es que cuando desarrollen un párrafo, háganlo, recuerden un párrafo, dijimos, entre 5 y 10 líneas, o sea, una cosa que vaya al grano, al punto, a lo que es, y no tan extenso, porque a mayor extensión, menor comprensión. Entonces,
este párrafo, además de que es extenso, tiene otra dificultad, que la idea principal es implícita, es decir, está dispersa en tres partes distintas, ¿sí? Este párrafo es intencionalmente puesto de ejemplo para notar justamente ese tipo de cosas, de cómo, si bien hay una estructura, ¿sí? Se nota que el autor ha tratado de seguir una estructura, de todas maneras, por la extensión y por la idea implícita, se hace un párrafo de difícil comprensión, ¿sí? Entonces, adhiero a la, digamos, a esa recomendación de Juliana y en ese sentido, de hacerlo más corto, y en ese sentido, sí sería, por ejemplo, habría que mirar, o el punto que se le ocurre a uno que sirve para partirlo, sería este, ¿sí? Yo lo que haría sería cambiar la estructura total del párrafo, ¿no? Para reducirlo o dejarlo en dos, pero con una estructura distinta. Pero en este caso es difícil partirlo, ¿por qué? Porque lo que está en la primera oración está muy estrechamente ligado con lo que está en esta otra oración y al final, ¿sí? Ese es el problema, que el autor intentó expresar una idea principal, una sola idea principal, en tres oraciones distintas. ¿Ves? Profe, Sí, o sea que en ese orden de ideas, gramaticalmente hablando, no sería como muy correcta la forma como lo hizo. exacto. Es decir, la intención fue buena, pero me parece que no es correcto. O sea, no es correcto porque eh, hace más difícil la comprensión. Y siempre el objeto o el propósito número uno, por lo menos en este caso, de este tipo de textos, es darle al lector un mensaje específico, no ambiguo, ¿sí? Y lo mismo sucede con los textos jurídicos. Lo ideal es que el texto no sea ambiguo, sino que sea claro, breve, preciso, le dé al punto de una vez, ¿sí? Esta idea que él desarrolla acá se puede desarrollar en dos párrafos, ¿sí? Pero dos párrafos bien definidos uno del otro. Pero él intenta desarrollar una sola idea en el mismo párrafo, pero es complejo como vemos. Sí, les propongo que sigamos y terminemos la interpretación del párrafo. Tales circunstancias, es decir, esas tales son todo lo anterior, tales circunstancias hicieron que las ciudades de la Grecia continental y las de Asia Menor se especializasen comercial e industrialmente. ¿Por qué hay una secuencia? Estamos diciendo, el movimiento colonizador desempeña tres funciones: económica, demográfica y política. Y eso hace que las ciudades, como por ejemplo en la Grecia continental, se especialicen en lo comercial y en lo industrial. ¿Sí me hago entender? Porque estas circunstancias son consecuencia del movimiento colonizador. O sea, seguimos hablando aquí del movimiento colonizador. ¿Listo? Entonces dice, ahora pasa a explicar en los tres enunciados que siguen, pasa a explicar esa idea principal. Noten esto, idea número uno, o más bien, oración número uno, tres enunciados. Oración número dos, tres enunciados, ¿sí? Entonces, esa oración número dos, yo la escribo en mis términos. El movimiento colonizador con sus beneficios, es decir, con sus tres funciones, fue la causa del auge comercial e industrial de las ciudades griegas antiguas. Y vamos a ver que en la oración número uno se refiere a la especialización productiva, es decir, cómo yo produzco algo y le adiciono valor. La segunda oración habla de la especialización en la industria, es decir, en la alfarería y la metalurgia. La industria es cuando yo cojo la materia prima y la transformo, ¿sí? Como la alfarería o la metalurgia, que cojo un metal o cojo el barro y lo transformo en algo. Y en la última oración, o el último enunciado más bien, habla de la especialización en venta y de servicios y en transporte de mercancía, ya servicios como tal, o sea, productos, industria y servicios. ¿Listo? Esa es mi interpretación, entonces vamos a verla aquí. Entonces, vamos a mirar. Acá. Listo. Entonces, se especializaron comercial e industrialmente. Listo. Entonces, los cereales
Los cereales dieron paso a las uvas y las aceitunas, que se adaptaban mejor al suelo y al clima griegos, y cuyos productos finales, el vino y el aceite, tenían un valor por unidad de peso muy superior. Entonces, esto habla de la adición de valor y la producción, la producción, ¿sí? De uvas y aceitunas, y en una, digamos, como esa materia prima, de algún modo le doy valor, convirtiendo la uva en vino o la aceituna en aceite, ¿sí? En este caso, es una especialización productiva en función del clima y el suelo de Grecia. ¿Hasta ahí claro? Ahora vamos a ver la especialización en la industria, que habla acá. Habla de la especialización en la industria. Entonces, dice, los artesanos, ya cuando habla de artesanos, estamos hablando de transformación de materia prima, es decir, de industria. Los artesanos griegos, en especial los alfareros y los trabajadores del metal, los trabajaban con tal habilidad que sus artículos eran muy solicitados en toda el área de la civilización clásica. Es decir, se especializaron tanto en su respectivo oficio que los productos que ellos hacían, los objetos que elaboraban, eran deseados por otros países, por otras sociedades. Y finalmente, el otro tipo de especialización en servicios, aunque aquí no, eso hace parte de la especialización comercial, pero él lo establece en productos, industria y servicios. Entonces vamos a un tercer color. Entonces dice, los mercaderes y marinos griegos también se convirtieron en transportistas de otros pueblos no navegantes, como los egipcios. ¿Listo? Es decir, que aunque ellos no transportaban mercancías propias, sino que lo que vendían era su habilidad de navegantes, ¿sí? O sea, vendían un servicio. ¿Me hago entender? ¿Están ahí? Señor. Sí, sí, señor. Sí, Ok, señor. listo. Entonces, hay una especialización, volvamos acá, entonces hay una especialización productiva que adiciona valor, una especialización en la industria, particularmente en la alfarería y en la metalurgia, y una especialización en la venta de servicios, por ejemplo, el transporte de mercancía. ¿Sí? ¿Me hago entender? Entonces, luego dice aquí esta otra oración. Algunas ciudades como Atenas concentraban diversas funciones comerciales y financieras en forma muy similar a Amberes, Ámsterdam, Londres y Nueva York en épocas posteriores. Si ustedes se dan cuenta, esto tiene una función de ejemplo. Ese cómo. Algunas ciudades como Atenas concentraban diversas, es decir, todo esto, lo que hemos leído aquí, en la especialización productiva de servicios, de industria, lo ejemplifica ¿en qué? En algunas ciudades como Atenas. O sea, Atenas es un ejemplo de esto que acabamos de decir. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Ahora vamos con la última. Entonces, la última, y es la parte ya, la parte con la que se cierra la idea. Y dice, la banca, los seguros, las sociedades de capital y otra serie de instituciones económicas que asociamos a épocas posteriores existían ya en embrión en la Grecia clásica, hundiéndose sus raíces de hecho en la antigua Babilonia. Es decir, ¿qué pasó? Es decir, el desarrollo económico actual en industria, en servicios, en finanzas, ya estaba presente de manera incipiente en la Grecia clásica. O sea, yo entiendo este párrafo así. ¿Cuál es la idea principal? El movimiento colonizador es útil, cumple tres funciones, una económica, una demográfica y otra política. A través de esas tres funciones, el movimiento colonizador se convierte en causa para un desarrollo comercial e industrial de las ciudades, ¿sí? Y eso hace que esas ciudades finalmente logren un desarrollo económico semejante al actual, en el que hay industria, servicios, finanzas, etc. Claro, en la antigüedad de manera más chiquita, pero en el fondo lo que había allá en la Grecia clásica, en esas ciudades, era ya de una manera pequeña lo que hoy hay en un desarrollo en sumo grado en la actualidad en las ciudades actuales. ¿Sí? ¿Sí lo notan?
Sí, sí, señor. Sí, señor. Entonces, como ustedes ven, esta es la estructura del párrafo. Una idea principal que está diseminada en 3 partes y unas ideas secundarias que intentan explicar, ejemplificar o hacer que el lector pueda comprender con alguna función específica, que pueda el lector comprender en qué consiste esa idea principal. Esa es una manera de párrafo. Una idea expresada en varias oraciones. Sin embargo, lo mejor para nosotros es, insisto, y como ustedes ya lo han visto, párrafos cortos, entre 5 y 10 líneas, con una sola oración que contenga una idea principal y que ojalá sea la primera. ¡Pum! Directo al grano. ¿Sí? Que la primera oración vaya directo a la yugular, a lo que es tan derechito, breve, preciso y conciso. Y las demás oraciones les sirvan ya sea de ejemplo, ya sea de explicación, ya sea, bueno, en alguna de las funciones que escojamos. Voy a decirlo de otro modo. Señor. Es que le quería hacer un comentario ahí a lo que usted está comentando, que está diciendo. Sí, señor. Seguramente como sugerencia para que nosotros escribamos un documento, pues podríamos seguir su recomendación de párrafos cortos con máximo 6 o 9, creo, 9 líneas, ¿cierto? Sí. Pero lo que sucede es que para leer nos encontramos es un párrafo como el que usted nos acaba de colocar ahí. Sí. En la cuestión de los personajes que escriben sobre cuestiones técnicas de derecho, son muy dados a hacer esos párrafos casi de una sola página. Sí. ¿Sí? Entonces, ahí sí es que se presenta la confusión, porque entonces se encuentra uno todo ese tipo de cosas como usted le acaba de explicar. Exacto. Y claro, para hacerle un análisis como este que usted acaba de hacer a un párrafo, y le colocan a uno una tarea que le dicen que en los próximos 24 horas hace un ensayo de las por lo menos 100 páginas que tiene ese texto, pues entonces sí, realmente uno no alcanza a hacer absolutamente nada. O sea, alcanzaría a leer por ahí el primer párrafo y los anteriores le quedarían difícil de hacer un análisis como el que usted hace. De acuerdo. El asunto, estoy de acuerdo, don Álvaro. El asunto es que por ejemplo, ya algo es una recomendación, digamos, para la lectura de textos de jurídicos, en particular jurisprudencia. Los textos de doctrina usualmente están bien hechos los párrafos, los textos de doctrina. Pero los textos de la jurisprudencia, como son tantos magistrados los que escriben, cada uno con su estilo, cada uno con sus manías, sus muletillas, sus cosas. Entonces no puede decir uno que haya como un estilo único. Hay gente, yo conozco varios magistrados, por ejemplo, Carlos Gaviria Díaz escribía de una manera exquisita, lo mismo María Victoria, no me acuerdo el apellido de ella, qué señora para escribir tan maravillosamente. Es un deleite leerlos, pero hay otros, Rodrigo Pripni también es muy bueno, muy bueno. Pero hay otros que sí, uy, Dios, sí, señor. Pues yo pensaría también, aunado a lo que usted está diciendo, y en el entendido de que el derecho no puede ser como ciencia, no es exacta realmente. Uh-huh. Y que para usted hablar de premisas y de argumentos, usted no puede ser específico o explícito como cualquier otro tipo de lectura. Entonces tenemos que ahondar y ampliar el argumento, lo que queremos dar a entender hacia el lector. Entonces, por ese mismo sentido, yo creo que sí se tienen que hacer ese tipo de párrafos tan extensos. Sí, yo creería más bien, yo más bien creo es que en algunos casos sí se justifica la extensión, sobre todo en el derecho, en algunos casos, ¿sí? Pero realmente pienso que siempre, desde el punto de vista lingüístico, siempre hay la opción de escribir de una mejor manera, de una manera más sencilla. Por ejemplo, estoy de acuerdo en que un párrafo como este, bien estructurado, se podría haber partido o haber terminado aquí donde sugirió don Álvaro y donde sugirió también Julián.
Es decir, claro, habría que cambiar en ese caso, si yo lo parto ahí, tendría que cambiar un poco la dinámica de este segundo párrafo hipotético, ¿sí? Tendría que cambiarlo. Ese es el punto, que yo como autor, para escribir, debo hacer más comprensible el texto y en ese caso, debo ver cuál es la mejor estructura para dar a entender lo que yo quiero dar a entender. Aún así, teniendo en cuenta esas observaciones y solo para terminar un poco esta explicación, lo que quiero mencionar es que si ustedes notan, este párrafo, uno podrá estar más de acuerdo o menos de acuerdo con el autor en la estructura que usó, pero en lo que sí tenemos que estar de acuerdo es que hay una estructura. Es decir, el tipo pensó el párrafo cuando escribió. ¿Sí me hago entender? Lo pensó. Y dijo, si digo que el movimiento colonizador tiene 3 funciones, pues primera función, segunda función, tercera función. Si digo que hay una especialización de las actividades económicas, entonces especialización productiva, especialización en la industria, especialización en venta y servicios. ¿Sí? ¿Me hago entender? Es decir, el tipo se la pensó. Ya que no le salió como era, bueno, eso ya es discutible, insisto, podrá uno estar más de acuerdo o no, pero que el párrafo fue pensado con una estructura, sí fue pensado con una estructura. Entonces, en la jurisprudencia, también los párrafos usualmente son pensados con una estructura. A veces no les atinan, a veces sí, otras veces pues realmente son muy complejos. Lo que yo les doy, la sugerencia que yo les doy es que supongamos que todo esto es una página, ¿sí? Una página de jurisprudencia. Pero yo digo, bueno, o sea, como yo ya sé esta estructura, es decir, yo no me voy a poner a corregir a ese magistrado, no, sino que yo ya sé cómo se estructura un párrafo, ya tengo idea porque lo estamos viendo acá, entonces de repente digo, sí, esto que el magistrado dice o la magistrada dice, yo lo puedo partir aquí y para mí va a ser como el párrafo 1, ¿sí? Entonces la idea principal de que sería el párrafo 1, es tal. Luego, para mí, entonces esto sería el párrafo 2, ¿sí? Y no es de coger y hacerle un análisis tan desmenuzado como ahora, ¿sí? Como estamos haciendo ahora, sino intuitivamente uno ya sabiendo de conectores discursivos, ya sabiendo de enunciados, ya sabiendo cómo identificar cuándo termina un párrafo, cuándo inicia y cuándo termina un párrafo, sabiendo ya que hay ideas principales y que están en varias oraciones, o que hay ideas principales que están en una sola oración. Es decir, todos los elementos que hemos aprendido les van a ayudar a leer más fácilmente identificando estas estructuras y también identificando las funciones que cumplen, las relaciones que establecen, etc. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Yo les pido que para el cierre nos volvamos a conectar y nos demoramos 5 minutos para hacer el cierre, ¿sí? Que ya se nos acaba la sesión. Correcto, sí, señor.